Hola, buenas tardes. Te doy la bienvenida a Comunidad Será. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de un montón de tradiciones, un paquete de tradiciones que hemos venido heredando de generación en generación. Y esto no es otra cosa sino simplemente una invitación a regresar a lo que está escrito, una invitación a la interpretación simple de los textos bíblicos, una invitación a replantearnos todo aquello que nos han enseñado y que nos han dicho que es escritura. Veamos si es realmente así. Para que tú realmente tomes el mejor de los provechos de nuestros estudios, pues la recomendación es de que vengas con la mente abierta. Al final de cuentas, si tú crees que aquello en lo que tú crees es la verdad, pues realmente no hay ningún riesgo de que esa verdad sea destruida, porque la verdad es indestructible. Así es que si en cambio yo tengo algo que ofrecerte, quizás una nueva perspectiva desde donde se aprecian mejor las cosas, quizás lo que te estoy ofreciendo simplemente es un asiento en la primera fila, para que escuches mejor, para que veas mejor y para que entiendas mejor. Así que te doy la bienvenida una vez más. Aquí estamos dispuestos para leer una porción más de la Biblia. En estos días nos hemos concentrado en el libro de Levítico y casualmente estamos también ubicados dentro de las celebraciones de otoño. Hace aproximadamente una semana tuvimos oportunidad de hablar acerca de lo que es el Yom Teruah, conocido como el Día de las Trompetas. El día de hoy voy a concentrar la mayor parte de mi tiempo en lo que es el Día de la Expiación. Siempre que hablamos de las celebraciones de Dios, siempre tenemos que tocar base en Levítico número 23, en el capítulo número 23. Así que el día de hoy yo te invito a que vengas dispuesto, que te relajes, que te sientes, que incluso puedes tomar tu cafecito por ahí. Agarra tu Biblia, tu libreta y tu pluma y vamos juntos a estudiar una porción de la Biblia que en esta ocasión está relacionado con el asunto del Día del Perdón. Bueno, antes de comenzar de lleno con el tema, quiero hacer una corrección. Como tú sabes, actualmente yo estoy interesado en desplazarme hacia los hogares de las personas que comparten la misma fe que nosotros. Es decir, en principio tienes que creer que la vigencia de la palabra de Dios es eterna. Y esto no es sino una consecuencia de creer firmemente que nuestro Dios, el Dios que describe la Biblia, es un Dios inmutable, es decir, que no cambia, que fue el mismo ayer, que es el mismo hoy y que será mismo siempre. Así es que si tú crees en ese Dios que no cambia sus ideas, que no cambia a su pueblo, que no cambia sus mandamientos, pues entonces estamos en la misma sintonía. Si además de eso tú crees que Jesús es nuestro Redentor y a través del cual nosotros tenemos acceso a Dios, pues entonces estamos completamente en el mismo canal. Si es así, entonces yo te invito a que tú me invites, ahora sí, valga la redundancia, yo te invito a que tú me invites a tu casa. Recuerda que congregarnos es también un mandamiento. Debemos congregarnos y aunque ciertamente congregarnos a través de una plataforma de internet es lo suficientemente válida como para compartir nuestras creencias, pues el hecho de que nosotros tengamos oportunidad de conocernos físicamente, pues aumenta aún más la posibilidad de que juntos nos vayamos animando, de que juntos nos vayamos alentando, que juntos nos apoyemos y que vayamos creciendo juntos en el conocimiento de aquello que viene de lo alto, en el conocimiento de la sabiduría, que es la verdadera ciencia y que se encuentra ahí en la Biblia. Así es que no pretendo llegar a tu casa en postura de maestro, al contrario. Yo soy, y cuando a veces me he puesto yo a meditar respecto a qué es lo que yo soy, realmente yo no soy un maestro. O sea, yo soy algo así como cuando íbamos a la primaria. Yo no sé si tú te acuerdas, pero a mí me tocaba todavía esa época en donde en la escuela primaria nos mandaban a hacer trabajo por equipo. Y siempre que mandaban a hacer trabajo por equipo, siempre existía la necesidad de un jefe de equipo. Entonces, esto no tenía nada que ver con el maestro, porque el maestro daba su clase, exponía todo lo que nosotros teníamos que aprender y nosotros simplemente teníamos que dedicar un tiempo para realizar una tarea que el profesor, que el maestro ya nos había asignado y que nosotros teníamos que hacerlo en nuestra casa junto con otros compañeros. Esa es mi postura actual.
Yo no soy maestro, soy quizás, exagerando, un jefe de equipo. Así es que yo quiero ir a tu casa a hacer la tarea que nuestro maestro nos ha encargado que llevemos a cabo en equipo. ¿Sí? Es lo único que pretendo. Conocerte, que me conozcas, que vayas creciendo junto con nosotros o que yo crezca junto contigo en cuanto al conocimiento de la Biblia. Para esto yo también quiero disculparme porque en días anteriores he dado un correo electrónico que yo no sé de dónde lo saqué. En 3 estudios yo di un correo electrónico que no es el válido. Sin embargo, actualmente yo me estoy desplazando a las casas de las personas que están interesadas en hacerlo, que están interesadas en recibirme. Actualmente lo estoy haciendo, así es que lo único que pretendo yo es diversificar. Quiero ser partícipe de una especie de red, una red de creyentes que estemos situados en diferentes partes del área metropolitana de la Ciudad de México. Esto involucra toda la Ciudad de México y algunas partes del Estado de México, sobre todo la parte del Estado de México que está del lado norte. Todo lo que son los municipios de Tultitlán, de Nezahualcóyotl, de Ecatepec, todos estos municipios que están de este lado, del lado norte de la Ciudad de México, bien pudieran integrarse a esto. Así es que yo verdaderamente tengo muchas intenciones de ser partícipe de una comunidad que ya no tenga la necesidad de congregarse en un templo hecho por manos de hombres, ¿sí? Sino que juntos vayamos construyendo ese tabernáculo para el cual Dios nos destinó que nosotros fuéramos algo así como piedras vivas, ¿sí? Así es que el correo verdadero, y ahora sí, espero no errar, pero el correo al cual tienes que enviar tu invitación en caso de que estés interesado es juan.torres@comunidadserá, se escribe todo con minúsculas, sin espacios, y será se escribe con Z, comunidadserá.in. Te lo repito, juan.torres@comunidadserá.in. Y bueno, yo espero realmente recibir tu correo electrónico. A mí me daría muchísimo gusto que tú me invitaras. Y bueno, pasaríamos un muy buen rato, un muy buen momento en un día de reposo, platicando de la Biblia, platicando de los asuntos bíblicos y de cómo es que esto ha afectado nuestras vidas. Y sobre todo tener un estudio que posteriormente sería montado al aire. Esa es la idea, darle continuidad a todo esto. Si tú nos has venido siguiendo, seguramente ya sabes que estamos actualmente concentrados en el libro de Levítico y que no pretendo llegar a tu casa y dar otro tema diferente, sino simplemente exponer el capítulo o el tema que corresponde dependiendo de la fecha en la que se ubique tu visita. Así es que ahora sí, ya que hice la corrección, pues entonces vamos a comenzar con el estudio y para eso te voy a pedir de favor que me acompañes en una oración. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, con tus estatutos, con tus preceptos y que además nos has ordenado celebrar, conmemorar el día de la aclamación, el día del perdón, el día de la expiación. Hoy estamos aquí, Señor, porque queremos aprender cómo hacerlo. Queremos saber si sigue siendo válido o no el hecho de que nosotros participemos de esta celebración. Ayúdanos a entender todos los simbolismos que están relacionados con cada uno de los pasos rituales que están descritos en tu libro de Levítico. Pedimos de tu ayuda, Señor, como siempre. Queremos llegar a esas personas que tienen hambre de aprender de la palabra, que quieren realmente conocer tu rostro, que quieren realmente entregarse a ti por completo. No aquellos, Señor, que se inclinan y lloran y dicen que te aman, pero se levantan y no hacen lo más mínimo para obedecer tus mandamientos. Nosotros queremos esforzarnos, queremos cumplir tus mandamientos, pero aún eso sabemos que no es de nosotros. Por eso pedimos, Señor, de tu ayuda para que seas tú con nosotros, que nos vayas conduciendo por todo esto. Y si alguna persona que nunca ha escuchado este audio el día de hoy llega, te pido de favor, Padre, toca su corazón para que entienda que este no es un mensaje institucional. Este no es un mensaje de alguien que pretende crear un mini imperio o que pretende autoexaltarse. Nunca ha sido el objetivo de Comunidad Será. Y para aquellas personas que nos han venido siguiendo, les ha quedado claro que no es la intención de este ministerio.
Tenemos más de 6 años haciendo esto y siempre lo hemos estado haciendo con el mismo espíritu, con el mismo sentido. No queremos nada para nosotros, solo queremos que la gente llegue a tu palabra y que entienda que tu palabra es para siempre y que no pasará ni estos cielos ni esta tierra hasta que se haya cumplido hasta la más pequeña de las letras de tu ley. Así pues, Señor, sé con nosotros el día de hoy. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, como te dije, el día de hoy vamos a hablar acerca del Día del Perdón. Y antes de comenzar de lleno con el tema, ve buscando por favor el capítulo número 23 de Levítico y busca el versículo número 26. Ok, 23, 26 de Levítico. Bueno, el Día del Perdón, conocido también como el Día de la Expiación, o que nosotros lo leemos en nuestras Biblias como el Día de la Expiación, se caracteriza también por el sonido del shofar. Realmente el mandamiento bíblico tiene que ver con hacer sonar el shofar cada año de jubileo, pero por cuanto el conteo en cuanto al año del jubileo se perdió con los años, hoy no sabemos exactamente cuándo es jubileo. Por lo tanto, para no errar, se ha determinado que todos los años en el día de la expiación también se haga sonar el shofar, de la misma manera que se hizo sonar durante el día de las trompetas. Así es que este es un recorrido que comenzó el primer día del séptimo mes con la celebración de la fiesta de las trompetas, del día de las trompetas, y que culmina en el día décimo, del séptimo mes, que es el día de la expiación. En ambas celebraciones, un mandamiento es escuchar el sonido del shofar. Así es que si tú eres escritural y quieres cumplir con el mandamiento, pues haz lo necesario para que durante este tiempo tú escuches el sonido del shofar. Y bien, entonces yo te dejo con el sonido del shofar para enmarcar este estudio. Ok, bien, yo espero que con ese sonido tu espíritu ya esté un poco más despierto y listo para recibir esta palabra que el día de hoy Dios nos tiene preparados a todos nosotros.
Levítico 23. Levítico 23 y es, dijimos, el versículo, Levítico 23, versículo número 26. Así que este versículo 26 dice, también habló el Eterno a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El día primero del séptimo mes se celebra el Día de las Trompetas, en hebreo Yom Teruah. 10 días después, esto es el día 10 del mes séptimo, se debe celebrar el Día de la Expiación. A este día también se le conoce como el Día del Perdón o el Día de la Aflicción, en hebreo Yom Kippur. Este versículo nos dice que este día debe ser considerado como una santa convocación, es decir, que no debemos olvidar que en este día tenemos una cita con Dios. Esta es la única de las celebraciones de Dios en la que pide que aflijamos nuestras almas. Debe predominar en nosotros un espíritu quebrantado. En la medida que avancemos en el desarrollo de este estudio, entenderemos por qué es que Dios nos pide estar tristes en este día. La última parte de este versículo nos dice que se debe ofrecer ofrenda encendida. Esta es una referencia a sacrificios especiales que se llevaban a cabo durante este día y que el día de hoy también estudiaremos para ver qué podemos aprovechar en cuanto a su significado. Debemos recordar que todo el asunto de los sacrificios quedó suspendido en el momento que el templo fue destruido por allá del año 70 después de Cristo. Además de que para nosotros, como creyentes en Jesús, ya no hay mayor sacrificio que el que nuestro Maestro hizo a precio de su propia sangre. De cualquier manera, estudiar el asunto sacrificial siempre nos aporta significativos mensajes. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Si un día te dicen que por alguna razón recibirás la visita de Cristiano Ronaldo o de Lionel Messi, estoy seguro que dejarías cualquier cosa que estuvieras haciendo e incluso pedirías permiso en tu trabajo con tal de estar un día completo con alguna de estas estrellas del fútbol. ¿No es acaso más importante una cita con nuestro Creador? Yo creo que si decimos que creemos en Dios y que además le amamos con todo nuestro corazón, entonces debemos ser congruentes con nuestras acciones. Además del día de reposo que Dios siempre nos pide en cada una de sus celebraciones, en este versículo Dios aporta un poco más de información respecto a la naturaleza de esta celebración. Nos dice que es un día en el que podemos reconciliarnos con Él. Realmente la palabra hebrea que fue traducida como reconciliar es la palabra kafar, la cual también fue traducida como expiar. Esto quiere decir que durante este día se realiza una reconciliación entre el pueblo de Israel y Dios. Y esta reconciliación se logra solo cuando los pecados no son un impedimento. La barrera de separación entre Dios y su pueblo siempre será el pecado. Y cada que escuchemos la palabra pecado, si pretendemos rescatar el entendimiento hebreo, debemos pensar en la definición de pecado como violar la Torá de Dios, es decir, desobedecer cualquiera de los mandamientos que se encuentran en cualquiera de los primeros 5 libros de la Biblia. Sin olvidar que fue Jesús mismo quien siempre enfatizó la importancia de cumplir con la palabra de su Padre. Así pues, debemos reposar en el día de Yom Kippur, ya que durante este día se eliminarán todas las barreras que impiden nuestra conexión con el Creador. Si tú dices que esa barrera ya fue eliminada con el sacrificio de Jesús, estás en lo cierto, pero solo estás parcialmente en lo cierto. A menos que puedas asegurar que después de haber identificado a Jesús como aquel que entregó su vida por ti y por muchos como tú, ya no has continuado con tu proceder pecaminoso.
Si puedes asegurar que no pecas, ni siquiera por omisión o por ignorancia, entonces ya no hay ningún obstáculo entre Dios y tú. Pero por cuanto la mayoría de nosotros nos encontramos en una situación de falta continua, involuntaria, sí, pero al final de cuentas estamos faltando continuamente a los mandamientos de Dios, entonces es necesario que no pierdamos la oportunidad de participar de esta cita con Dios. De cualquier manera, no tenemos otra opción. Vas a leerlo en el siguiente versículo, 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Si no queremos dejar de formar parte del pueblo de Dios, entonces debemos quebrantar nuestra alma. Es este el principal motivo por el cual en el judaísmo se recomienda llevar a cabo un ayuno en el día de Yom Kippur. El ayuno es un intento de concentrarnos en las cosas espirituales por encima de las cosas materiales. Y junto con esto, Dios siempre nos revela nuestra verdadera condición delante de Él. Cuando descubrimos nuestro verdadero estatus de miseria, no podemos alegrarnos, ¿verdad? A menos que seamos unos sinvergüenzas, ante lo cual ni siquiera tiene caso participar de esta conmemoración. Lo cierto es que una vez que nos damos cuenta que Jesús pagó con su vida para otorgarnos la esperanza de la salvación, por agradecimiento deberíamos esforzarnos por honrar ese sacrificio, siguiendo la palabra de su Padre y obedeciendo los mandamientos. Si nos encontramos en una atormentada realidad en la que, por más que nos esforzamos, seguimos cayendo, fallando, transgrediendo y deshonrando la sangre del Señor, no nos queda otra cosa que adoptar una posición de tristeza, melancolía. Quizá debemos acercarnos a Dios con humildad y preguntarle, ¿qué puedo decirte, mi Señor? ¿Qué puedo hablar? ¿Cómo puedo justificarme? Recuerda que Jesús vino a buscar pecadores arrepentidos, no pecadores que se consideran a sí mismos como justos. En Yom Kippur se expían los pecados de los que se arrepienten, no de los que no se arrepienten. Versículo 30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Dios remarca una vez más en estos 3 versículos la obligación de parte nuestra de participar en esta celebración con un día de reposo, apartados de nuestras tareas rutinarias y consagrados a recordar este día. Si intentamos justificar una posible no participación, Dios nos dice en el versículo 31 que esta instrucción se trata de un estatuto que aplica para todos los tiempos y en cualquier lugar. Eso es lo que significa estatuto perpetuo. Si alguien te ha engañado diciéndote que no es necesario que tú celebres esta fiesta, espero que estos versículos, no mis palabras, sino estos versículos, sirvan para abrir tus ojos. Y si alguien te ha dicho que esta fiesta son solo de los judíos, solo lee el versículo 2 de este mismo capítulo 23 y descubre que no son fiestas de los judíos, sino son las fiestas solemnes de Dios. Vamos a continuar, pero ahora vamos a hacerlo con el capítulo 16, el mismo capítulo 16 de este libro. Allí vamos a ver cómo es que se celebraba el Yom Kippur en la antigüedad. Capítulo 16 de Levítico. Y ahí sí vamos a leer todo el capítulo 16 de Levítico, así es que vamos a partir del versículo número 1. 16, Levítico capítulo 16, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Y el Eterno dijo a Moisés: Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera,
porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. En el capítulo 10 de este mismo libro, se narra la historia de la muerte de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño y que murieron como consecuencia de esto. Este capítulo comienza recordando ese evento, para después dar la instrucción dirigida a Aarón de no entrar siempre al lugar santísimo para evitar su muerte. Esto nos puede estar hablando de dos posibilidades. La primera tiene que ver con que se le está previniendo a Aarón de no entrar siempre al lugar santísimo para que no corra la misma suerte que sus hijos. O bien, la segunda opción, los hijos de Aarón, además de ofrecer el fuego extraño, también entraron al lugar santísimo. El capítulo 10 menciona el ofrecer fuego extraño como el motivo principal por el que los hijos de Aarón murieron. Pero es también en el capítulo 10 en donde pareciera que el vino fue la causa de tal osadía. Si los hijos de Aarón estaban ebrios, seguramente cometieron más de una sola falta, por lo que no suena descabellado pensar que también pretendieron entrar al lugar santísimo. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Nosotros hemos venido estudiando verso a verso todo el libro de Levítico. Ya hemos tenido la oportunidad de profundizar en cada una de las ofrendas. Si no has tenido oportunidad de escuchar todos nuestros audios de este libro, te invito a que lo hagas. Eso aumentará tu comprensión respecto a esta liturgia del día de Yom Kippur. En este versículo 3, se dice que Aarón debía presentar un becerro, que hoy sabemos que realmente era un novillo, o un buey, como gustes llamarle, además de un carnero. El novillo era la ofrenda común de un sumo sacerdote como su ofrenda por pecado. Esto quiere decir que antes de llevar a cabo el servicio de Yom Kippur, el sumo sacerdote debía limpiarse de sus pecados a través de este Korban Hatat. De acuerdo a lo que hemos aprendido, la carne del novillo que se ofreció como ofrenda por el pecado del sumo sacerdote no debe ser comida por nadie, sino que una parte era quemada en el altar de bronce y la otra debía sacarse del campamento y quemarse totalmente en un lugar en donde también se ponían las cenizas que resultaban de la combustión de los leños. Además del corbán por el pecado, Aarón debía ofrecer un carnero como holocausto, es decir, como ofrenda de ascensión. Toda ofrenda de ascensión era quemada por completo en el altar de bronce. Versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Este versículo dice que Aarón primero debía purificarse con un baño ritual conocido como mikvé. Pero no solo eso. Ya también la Torá nos había dicho que antes de iniciar con cualquier servicio en el tabernáculo, el sacerdote debía lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce, y que debía usar solo 4 de sus 8 vestiduras sacerdotales. Principalmente debía usar las vestimentas de lino. Si el lino representa las acciones de los consagrados, entonces el sacerdote iba vestido por todas las acciones de aquellos que temen a Dios. Las acciones de los consagrados, es decir, de los santos, siempre son humildes, no son soberbias y tampoco son altivas. Por eso, se asocian con las vestiduras de un siervo que no lleva ornamentos ni lujos. Si tenemos en cuenta que el papel de sumo sacerdote es siempre interceder por el pueblo ante Dios, hace mucho sentido el hecho de que el sumo sacerdote solo usara las vestiduras más sencillas, prescindiendo de aquellas que denotaban distinción, elegancia. Esto también nos sirve como base para asegurar que siempre que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, solo lo hacía con las vestiduras de lino. El resto de la vestimenta del sumo sacerdote tenía oro. Tanto el manto como el éfod, el pectoral y la placa contenían oro. Versículo 5.
Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrios para expiación y un carnero para holocausto. El versículo 3 ya nos había mencionado las ofrendas del sumo sacerdote. Ahora en este versículo 5 se mencionan las ofrendas que debían ser comunitarias, es decir, que debían provenir del pueblo. Estas eran 2 machos cabrios, es decir, 2 chivos y un carnero. El carnero serviría como holocausto, esto es, como ofrenda de ascensión. Versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Teniendo ya el sumario de los animales requeridos para las ofrendas, ahora se nos explica qué se debía hacer con cada uno de ellos. Se comienza con el novillo que era propiedad de Aarón y que debía ser ofrecido para su propia expiación. Cuando el versículo menciona que Aarón debía realizar la reconciliación por él y por su casa, debemos entender que Aarón hacía semijá, esto es, una imposición de manos, y confesaba tanto sus pecados como los de su familia. Debemos notar que hasta aquí el animal todavía no era degollado, solamente se está haciendo mención de lo que se iba a requerir. Versículo 7. Después tomará los 2 machos cabrios y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabrios, una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. Ahora era el turno de los 2 chivos. Estos animales primero eran presentados para posteriormente echar suertes sobre ellos. La Torá no describe en ninguna parte el procedimiento que se seguía para echar estas suertes. Sin embargo, se dice que el sumo sacerdote metía sus manos en una urna en la que había tablillas con las frases para el Eterno y para Azazel, teniendo a los 2 chivos, uno a la izquierda y otro a la derecha. El sacerdote sacaba sus manos de la urna simultáneamente y colocaba una tablilla frente a un animal y la otra frente al otro animal. De esta manera, las frases para el Eterno y para Azazel quedaban frente al animal designado para tal suerte. Versículo 9. Y hará traer Aarón el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por el Eterno y lo ofrecerá en expiación. La manera de ofrecerlo en expiación no era degollándolo, no todavía. Solo lo presentaba como el chivo para la expiación, es decir, que era para el Eterno. Versículo 10. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. De la misma manera, el chivo sobre el cual había caído la suerte para Azazel también era presentado, pero hasta este versículo todavía no se ha procedido a hacer otra cosa con él. Solo se dice que se debía hacer reconciliación sobre él. Esto es otra vez la instrucción de semijá, junto con la confesión de los pecados. También se dice que este chivo sería enviado al desierto a Azazel. Es así como nace el concepto de chivo expiatorio. Cuando el templo sustituyó al tabernáculo, este chivo era llevado a las colinas en el desierto, desde donde era lanzado para que muriera y así evitar que regresara a Jerusalén. Cuando estudiamos los diferentes tipos de corbanot, sobre todo los relacionados con los pecados, identificamos toda la liturgia asociada a estos sacrificios. Había sacrificios de pecado y de culpa. Sin embargo, la manera en la que se procedía en los sacrificios de Yom Kippur son únicos y solo comparten pequeños aspectos. Durante muchos años, los expertos comentaristas no han logrado un acuerdo respecto a la identidad de Azazel. En el judaísmo, la interpretación simple dice que Azazel es el nombre de un acantilado que existía en el desierto y en donde el animal era arrojado para evitar que regresara al campamento. Vamos a continuar con nuestra lectura y veremos si al final podemos o no tener una idea más clara del simbolismo de este ritual. Antes de leer el siguiente versículo, alcanzo a ver algo interesante en este. Aquí se dice que el chivo expiatorio debía presentarse vivo delante del Eterno.
Esto quizá lleva implícito que en algún momento y como parte del ritual, este macho cabrio encontraría la muerte. Quizá eso nos sirva para identificar quién es Azazel. Realmente las posturas han sido muchas y muy diversas, incluyendo aquellos que dicen que Azazel es una representación de Satanás. Pero las diferencias en cuanto a estas opiniones han sido tan opuestas que incluso hay quien dice que Azazel es una manera de designar a Jesús mismo. Realmente considero que a estas alturas todavía nadie puede asegurar ni lo uno ni lo otro. Lo cierto es que cuando venga nuestro Señor, cuando venga Jesús, nos va a aclarar todo ese tipo de dudas que a pesar de todo seguimos teniendo. Bien, versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ahora sí, se procede a realizar el degüello de los animales. El primero en ser ofrecido era el buey, propiedad de Aarón, el que era para la expiación de los pecados de él y de su familia. Versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Eterno, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Durante la ofrenda de pecado habitual de un sumo sacerdote, después del degüello del animal, el sacerdote rociaba de la sangre 7 veces en dirección del arca del pacto, pero lo hacía afuera del lugar santísimo. Sin embargo, en Yom Kippur era necesario que el sumo sacerdote llevara la sangre del buey dentro del lugar santísimo. Para poder entrar al lugar santísimo, primero debía tomar un incensario que debía contener brasas tomadas del altar de bronce. Este incensario era colocado por él dentro del lugar santísimo, pero evitando entrar. Estiraba la mano y colocaba el incensario en el interior. Ya que el incensario estaba dentro y con las brasas de fuego, el sumo sacerdote echaba el incienso sobre las brasas. Esto producía una nube que cubría el propiciatorio, que era donde aparecía el Eterno. Esta era la manera en la que el sumo sacerdote protegía su vida. No eran suficientes todos los lavados rituales que ya había hecho, ni la ofrenda que ya había sacrificado. Solo el conjunto de todas estas acciones evitaba que muriera cuando entraba al lugar santísimo. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Tomaba de la sangre del buey y rociaba una vez hacia arriba del propiciatorio y 7 veces hacia abajo. De esta manera, la sangre caía delante del trono de gracia. Este fue el destino de la sangre del buey de la expiación del sumo sacerdote. Recuerda, todo esto se llevaba a cabo con las vestiduras de lino del sumo sacerdote. Versículo 15. Después degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El mismo procedimiento debía desarrollarse para el caso del macho cabrio para el Eterno. Una rociada de su sangre hacia arriba del propiciatorio y 7 rociadas hacia abajo. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Eterno, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrio, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel.
La ofrenda del buey y la del macho cabrio para el Eterno se llevaban a cabo con el objetivo de purificar el tabernáculo y a la familia sacerdotal. Este procedimiento debía llevarse a cabo una vez al año. De esta manera se favorecía la presencia divina en medio de un pueblo que, a pesar de todas las leyes rituales, obtenía impureza espiritual derivada de las omisiones y de la ignorancia. La manera en la que el santuario podía contaminarse de las impurezas de los hijos de Israel era principalmente entrando al tabernáculo en estado de impureza. Como ya hemos venido estudiando, esto se debía a que las personas tenían contacto con la muerte a través de cadáveres de hombres o de animales, o cuando tenían contacto con fluidos corporales o con personas inmundas, por mencionar solo algunos casos. Además, también se podía dar el caso de que el santuario resultara contaminado cuando el sacerdote comía de las ofrendas estando en estado de impureza. Como dice el versículo 19, realizando este ritual, tanto el santuario como el tabernáculo, así como el altar, quedaban limpios de todas las inmundicias del pasado y además quedaban consagrados para un uso futuro. Versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrio vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrio por el desierto. Este es otra vez un caso de semijá. Esto es una imposición de manos con confesión de pecados. De esta manera, los pecados eran transferidos sobre la cabeza del chivo. Ya que el chivo cargaba con los pecados del pueblo, era conducido hacia el desierto por una persona que había sido asignada para esa tarea. Con esto, lo que se perseguía era que todas las iniquidades del pueblo de Israel fueran llevadas a una tierra inhabitada. Versículo 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Aquí se menciona una muda de ropa. El sumo sacerdote solo usaba vestiduras de lino cuando ministraba dentro del lugar santísimo. Para los servicios externos usaba su vestimenta de sumo sacerdote, lo que incluía las prendas de oro. Pero antes de ponerse sus vestidos debía pasar otra vez por la mikvé y los lavados de pies y manos. Solo entonces estaba listo para realizar el resto del ritual. Este versículo 24 dice que lo siguiente era ofrecer los holocaustos, es decir, las ofrendas de ascensión. Además debía completar el resto del rito para las ofrendas por el pecado. Versículo 25. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Recordemos que para cada ofrenda de pecado se designaban partes de la carne del animal que debían ser quemadas en el altar de bronce. Esto es a lo que llamamos emurim. Este versículo da la instrucción de quemar el emurim. Aunque no se dan los detalles, queda implícito que aquí se incluye el emurim tanto del novillo, del sumo sacerdote, como del macho cabrio del pueblo. Versículo 26. El que hubiere llevado el macho cabrio a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Aquí se vuelve a mencionar a la persona que había sido designada para conducir al macho cabrio hacia el desierto. También él debía purificarse a través de un mikvé y debía lavar sus vestidos antes de regresar a unirse a su pueblo. Versículo 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrio inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.
Todas las ofrendas cuya sangre había sido puesta en el interior de la tienda debían ser quemadas afuera del campamento, en el mismo lugar en donde se depositaban las cenizas que resultaban de la combustión de los leños. Versículo 28. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. El mismo ritual de purificación, una vez mikvés, lavados de agua, lavados de vestimentas, etcétera, etcétera. Versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Cuando una persona profundiza en el estudio bíblico y entiende el concepto de salvación, descubre que la salvación es ser injertado en el buen olivo. Cuando una persona extranjera es adoptada por una nación, ¿tú crees que puede llegar y decidir cuál ley seguir y cuál no? Por supuesto que no. El extranjero que se adhiere al pueblo de Dios debe seguir estos estatutos, tal como lo dice este versículo, de manera perpetua. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Esto nos dice que solo el sumo sacerdote podía realizar el servicio de Yom Kippur. Versículo 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Eterno le mandó. Bien, para cerrar este concepto de los sacrificios que se llevaban a cabo en el día del Yom Kippur, considero conveniente que también leamos el capítulo 17. Así es que vamos al siguiente capítulo 17. Son pocos versículos, no son muchos ahí, así es que lo único que pretendo es cerrar el círculo y completar todo ese estudio que tiene que ver con el día de la expiación. Versículo 1 del capítulo 17 dice así: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: Esto es lo que ha mandado el Eterno. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno, será culpado de sangre el tal varón. ¿Sangre derramó? Será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Eterno. Bien, esta es una prohibición para degollar animales fuera del tabernáculo. Pero esto solo incluye animales que habían sido consagrados para convertirse en ofrenda para Dios. Si una persona deseaba comer carne de alguno de los animales mencionados, buey, cordero o cabra, podía hacerlo sin problema. Pero si alguno de esos animales ya había sido separado, es decir, consagrado para ser corbán para Dios, y a pesar de ello lo degollaban fuera del tabernáculo, entonces sí, era culpable de sangre, y la pena era la muerte. El espíritu detrás de este mandamiento era evitar los sacrificios a dioses paganos en medio del campo, y que en lugar de eso se convirtieran en sacrificios de paz para el Eterno. Esto se confirma en los siguientes versículos. Versículo 6. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato al Eterno. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios.
tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Aquí está la confirmación de nuestra interpretación. No se debían hacer sacrificios paganos, no se debe ofrecer nada a los demonios. Versículo 8. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Eterno, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Al no existir ya ni tabernáculo ni templo, los sacrificios actualmente están en stand-by, es decir, en estado de espera. Y digo en estado de espera porque el profeta Ezequiel nos cuenta, nos describe, nos dice, nos informa que después, cuando venga ya el reino de Jesús, el reino milenial, durante ese reino milenial todavía va a haber sacrificios, es decir, los sacrificios van a regresar. Por supuesto que para ese entonces ya vamos a entender más claramente el por qué van a regresar los sacrificios. Versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Para todo aquel que cree en el Dios de la Biblia, queda prohibida la ingesta de sangre. Notemos que se prohíbe comer de alguna sangre, eso quiere decir que de cualquier sangre. La frase pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre significa que Dios pondrá especial atención a las personas que hagan esto, para acabar con ellas. Debemos aclarar que la prohibición es siempre comer sangre, no hacia recibir transfusiones. El sistema digestivo y urinario difieren mucho del sistema circulatorio. Además, no debemos olvidar en qué contexto Dios está realizando esta prohibición, en el contexto de sacrificios rituales. Versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sin la sangre no es posible vivir. Tendríamos que aprender a entender esto. Habitualmente el estado de salud de una persona se aprecia estudiando su sangre. Si la sangre se va degradando, la vida se va perdiendo. Por ello, es fácil entender que la vida de la carne está en la sangre. Por otro lado, Dios nos explica el propósito de la sangre que es colocada en el altar, para darnos vida. Jesús usó su sangre para darnos vida a través del nuevo pacto, haciendo expiación de nuestras personas. Esto es lo que enlaza este capítulo con el anterior. La sangre es usada para remisión de nuestros pecados. Versículo 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Versículo 13. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y lo cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y asimisma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Comer, o mejor dicho, beber sangre trae como consecuencia un juicio de muerte. Eso ya lo hemos venido leyendo. Ahora, si por necesidad alguna persona come de algún animal que no murió degollado, esa persona será inmunda por un día y una noche completa. Y para recuperar su limpieza espiritual, tendría que ser sumergida en un baño de mikvé. Versículo 16. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Bueno, de acuerdo a lo que dice este versículo, muy probablemente muchos de nosotros inconscientemente llevamos nuestra iniquidad hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque hoy en día es muy difícil saber cómo es que el animal que yo me estoy comiendo, cómo es que fue muerto.
¿Fue degollado realmente como tendría que haber sido? ¿O fue muerto siguiendo algún otro procedimiento diferente o desaprobado por Dios? No lo sabemos. Esa es parte del montón de cosas que nosotros hacemos por omisión o por ignorancia. Ese es solo uno de los ejemplos que podemos decir como pecado que nos conduce a un estado de iniquidad, que lo hacemos por omisión, lo hacemos por ignorancia. Ahora, el objetivo del Yom Kippur, ya que terminamos de leer estos capítulos, ¿qué podemos obtener como una conclusión? El objetivo del Yom Kippur era que el sacerdote se presentara ante Dios para servir de mediador entre el pueblo y el Eterno. Para poder hacer eso, como ya leímos, era necesario que se llevara a cabo una serie de rituales. Para comenzar, el sacerdote no podía entrar así como así al lugar santísimo. Tenía que purificarse a través de inmersiones repetidas en el agua, además de continuos lavamientos de pies y manos. Aún con todo eso, no era suficiente para garantizar un encuentro entre Dios y un hombre. Sacerdote sí, pero al fin y al cabo un hombre. Todos esos rituales de limpieza física iban acompañados de importantes representaciones simbólicas de asuntos espirituales. El incienso y la sangre de animales complementaban todo eso para que, por un solo día al año, el sumo sacerdote pudiera entrar a la presencia divina. En la época de Jesús, todavía se llevaban a cabo esta serie de sacrificios, y precisamente fue el apóstol Pablo quien sin duda recibió una muy vasta revelación de las cosas celestiales, quien también hizo su aportación, quien también nos dio su opinión respecto a esto. Recordemos que Pablo era un maestro de Torá, discípulo de Gamaliel, dicho por él mismo en cuanto a la justicia que es en la Torá, irreprensible. Fariseo, hijo de fariseos. Y así podríamos pasar un buen rato hablando de las cartas credenciales de Pablo como un erudito de la ley. Pues este experto analizó todo el asunto sacrificial y nos da su opinión en su carta a los hebreos, específicamente en los capítulos 9 y 10. Pablo interpretó todo este ritual de Yom Kippur y explicó que la división entre lo santo y lo santísimo existía porque el camino no se había manifestado. En la mente de Pablo, el lugar santo y el santísimo debían estar conectados y no había razón para que estuvieran separados, a no ser que algo estuviera pendiente por ser revelado. Fue precisamente ese el papel de Jesús, realizar esa conexión. Aarón y todos los sumos sacerdotes que le sucedieron requerían de sangre de animales para hacer una conexión temporal, solo una vez al año, entre ambos mundos, el Santo y el Santísimo. Así, ese grupo de personas que habían sido elegidas, consagradas para un propósito específico, pasaban por un instante de un estado Kodesh a uno Kodeshim, un estado superlativo de lo que hasta ese entonces se había manifestado. Pero de acuerdo a la interpretación de Pablo, Jesús abrió ese camino y mantiene hasta ahora una conexión entre Dios y nosotros. Todo esto se logró a precio de sangre, con todo lo que esto implica. Un acto de amor que rebasa nuestra comprensión y que muchas veces se ha distorsionado al punto de usar la sangre del Señor como una especie de amuleto. Hacer ese tipo de cosas solo demuestra nuestra ignorancia, lo lejos que estamos de la revelación que viene de lo alto. El sacrificio de Jesús dio origen a una nueva especie de personas, a una nueva especie de hombres, aquellos que pueden entrar al lugar santísimo ya no con sangre de machos cabrios ni de bueyes, sino honrando el sacrificio de Jesús. De esta manera, a través del sumo sacerdocio de Jesús, ya no es necesario realizar sacrificios de animales cada año. A diferencia de los sacrificios de animales, el sacrificio de Jesús sí puede perfeccionar nuestras conciencias. Limpia nuestras conciencias de obras muertas. Quita nuestros pecados. Así se cumple la Escritura cuando dice que nos quitará el corazón de piedra, nos pondrá un corazón de carne y escribirá sobre él las leyes de Dios, la Torá del Eterno. Ciertamente nuestros pecados han sido redimidos.
En el momento que recibimos el conocimiento, la revelación de la verdad, fuimos rescatados y ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Esto quiere decir que tanto para Pablo como para nosotros, todos los rituales que se llevaban a cabo en Yom Kippur solo representaban un símbolo de aquello que fue cumplido por Jesús. Solo fueron figuras de las cosas celestiales. Todo el ritual de Yom Kippur es un conjunto de símbolos y figuras que apuntaban hacia Jesús. Es de llamar la atención que incluso aquellos que no creen que Jesús sea el Mesías, tienen tradiciones que de manera directa apuntan hacia Jesús. En la tradición judía se dice que en la época del templo, una vez que la suerte definía cuál era el macho cabrio para Azazel, antes de que fuera enviado al desierto, se dividía en dos partes una cinta de color carmesí. Una parte de la cinta se amarraba alrededor de la cabeza del macho cabrio y la otra parte se amarraba a la puerta del santuario. Después de que el macho cabrio, para el Eterno, era sacrificado, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrio para Azazel y tenía que ser llevado al desierto por un hombre específicamente designado para tal tarea. Este hombre debía tomar ciertas medidas para evitar que el animal regresara a Jerusalén. Al final, el hombre arrojaba al animal desde un precipicio para que cayera y muriera. Mientras esto sucedía, el sumo sacerdote esperaba en el templo la señal de que la tarea había sido cumplida. ¿Cuál era esa señal? La Mishnah dice que una vez que el macho cabrio moría, la cinta carmesí atada a la puerta del santuario se volvía de color blanco. Esto se consideraba una especie de confirmación por parte de Dios. De esa manera se cumplía lo dicho por el profeta Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Pero de qué manera esta tradición se relaciona con Jesús? De acuerdo a lo dicho por el apóstol Pablo, una vez que Jesús se sacrificó, ya no era necesario el sacrificio ritual de Yom Kippur, ya que Jesús se había presentado una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El Talmud, que es la tradición oral judía, asegura que durante los últimos años del templo, la cinta carmesí ya no cambiaba de color, es decir, que ya no se volvía blanca. Sin duda, esto nos dice que para Dios ese sacrificio ya no era reconocido por Él. Te comento que el templo estuvo en pie hasta aproximadamente el año 70, solo 40 años después del sacrificio del Señor. Demasiada coincidencia, ¿no crees? Esto debería alimentar nuestra fe. Debemos tener fe en cuanto a que podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Debemos lavar nuestros cuerpos con agua pura, tanto en el sentido físico como en el espiritual, y mantenernos firmes en cuanto a las enseñanzas de Jesús. Son precisamente las enseñanzas que Jesús nos dejó, las que nos llevan a ser cuidadosos de obedecer los mandamientos de Dios descritos en la Torá. No pretendemos lograr la salvación con nuestras propias obras. Dios nos libre de pretender algo así. Obedecemos los mandamientos porque contamos con la esperanza de la salvación lograda por Jesús, la cual es un yelmo para nosotros. Sabemos que no podemos desobedecer los mandamientos voluntariamente, si ya hemos recibido el conocimiento de la verdad. El temor de Dios nos mantiene a salvo de hacerlo. Son solo los pecados involuntarios los que están reservados para un día como el de hoy, no para ofrecer ningún sacrificio adicional, por cuanto ese tipo de pecados también son cubiertos por la sangre redentora de Jesús, sino para hacer conciencia en nosotros del camino que aún nos falta por recorrer. Por eso, al escuchar el sonido del shofar en el día de Yom Kippur, no puedo más que sentirme triste por mi situación actual. Me aflige vivir en medio de una sociedad que me acorrala y que me quiere obligar a comer lo que no debo, a beber lo que me contamina, a ver lo que me tienta y a hacer lo que me pierde. Realmente deseo que muchas personas sientan la misma tristeza y que juntos clamemos en un día como hoy para que el reino de Dios sea establecido ya.
Así podremos aclamar en el día de la aclamación. Bendito es el que viene en el nombre del Eterno. Bendito sea nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Oremos. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Tú reinas, Señor, sobre toda la tierra. Tu magnificencia se hace evidente a cada paso que damos. Eres tan puro, tan santo, que parece imposible para nosotros cumplir con aquello que nos has pedido. Sean santos porque yo soy santo. Eso no está a nuestro alcance, Padre. Solo está al tuyo. Eres tú, Padre, quien nos santifica. Eres tú quien nos consagra. Hoy entendemos que eso solamente llega cuando en nosotros se manifiesta un espíritu quebrantado. Por eso, Señor, hoy, al escuchar el shofar, mi alma se conmueve y mi espíritu se contrista. ¿Qué puedo decirte, Señor? ¿Cómo puedo justificarme ante ti? Tú que entregaste tu vida por mí. Tú que pagaste con tanto sufrimiento para que yo pueda ser digno de entrar a un lugar en donde pueda yo ser llevado a otra dimensión, en donde pueda yo estar en contacto con el infinito. Ayúdame a honrarte, Padre. Ayúdanos a honrarte. No apartes de nosotros el anhelo de seguir aprendiendo de tu palabra. Y ayúdanos a evitar el caer en la trampa de las religiones que se han empecinado en anular tus mandamientos. Hoy queremos obedecer. Y si por tanto tiempo hemos estado alejados de ti, llenos de nuestras iniquidades, hoy recurrimos al sacrificio del Señor y pedimos ayuda. Ayuda para seguir adelante. Fortalece nuestra fe, Señor. Permítenos seguir avanzando y mantenernos firme a la espera del cumplimiento de tus promesas, de la misma manera que nuestros patriarcas lo hicieron. Mi alma se aflige, Padre, porque aún nos falta mucho. Aún nos falta mucho para honrar tu sacrificio a la altura del que realmente te mereces. Pero la intención, Señor, la tenemos. La intención ahí está. Continúa con nosotros, Padre. Queremos vivir, pero queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por haberme ayudado a cumplir con tu mandamiento. Gracias, Padre, por habernos ayudado a entender el sentido de esta celebración. Gracias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.